Evangelio según San Lucas, capítulo 1, prólogo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 1. Nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haberme creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel, y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. La Anunciación. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto? Pues que no conozco varón. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. La visitación. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Cántico de María. Y dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Despliego la fuerza de su brazo, disperso a los de corazón altanero, derribo a los potentados de sus tronos y exalto a los humildes. A los hambrientos colmo de bienes y despido a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella.
Circuncisión de Juan el Bautista. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle nombre de su padre, Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre, y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre, y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: pues, ¿qué será este niño? ¿Por qué? En efecto, la mano del Señor estaba con él. Cántico de Zacarías. Zacarías su padre quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres, y recordando su santa alianza, el juramento que juró a Abraham nuestro padre, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Vida oculta de Juan el Bautista. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nacimiento de Jesús y visita de los pastores. Capítulo 2. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenado que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Circuncisión de Jesús. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Profecía de Simeón. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Profecía de Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vida oculta de Jesús en Nazaret. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él.
Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, creyendo que estaría en la caravana. Hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Más sobre la vida oculta en Nazaret. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 2. Preparación del ministerio de Jesús. Predicación de Juan el Bautista, capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconitida, y Lisanías, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anas y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión y no anden diciendo en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijan más de lo que les está fijado. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tienen el rastrillo para limpiar su cosecha, recoge el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Prisión de Juan el Bautista. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él, por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Bautismo de Jesús. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Genealogía de Jesús. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Se creía que era hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mas, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Yoda, hijo de Joanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Selatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Meuná, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jese, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Sala, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Asmin, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaret, hijo de Malelel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tentaciones en el desierto, capítulo 4. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre.
Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Sí, pues, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y solo a él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no trompiese tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. 3. Ministerio de Jesús en Galilea. Comienzo de la predicación. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, curante a ti mismo todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y, levantándose, lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasado por medio de ellos, se marchó. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Curación de la suegra de Simeón. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simeón. La suegra de Simeón estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Numerosas curaciones. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús sale ocultamente de Cafarnaún y recorre Judea. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y, llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Vocación de los 4 primeros discípulos. Capítulo 5. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlos, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Curación de un leproso. Estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie.
Y añadió, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Curación de un paralítico. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que había venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor les hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron a la azotea, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Vocación de Leví. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Comida con los pecadores en casa de Leví. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿cómo es que comen y beben con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús, ¿no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal? No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Discusión sobre el ayuno. Ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús les dijo, ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les serán arrebatado el novio, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace desgarrará el nuevo y el viejo no combinará con el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas, el vino se derramará y las vasijas se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Nadie después de beber el vino añejo quiere de nuevo, porque dice, el añejo es el bueno. Las espigas arrancadas en sábado, capítulo 6. Sucedió que, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús le respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David, cuando sintió hambre él y los que le acompañaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él, y dio a los que le acompañaban, y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Curación del hombre de la mano seca. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Elección de los 12. Por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. La muchedumbre sigue a Jesús. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Discurso inaugural. Las bienaventuranzas. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Las maldiciones, pero
Ay de ustedes, los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay cuanto todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Amor a los enemigos. Pero a ustedes, los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tiene? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Misericordia y beneficencia. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les hará. Una medida buena, apretada, sacudida, rebosante podrán en el pliegue de sus vestidos, porque con la medida con que midan se les medirá. Celo bien ordenado. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro, será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la astilla que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se cosechan uvas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón, habla su boca. Necesidad de las obras. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Curación del siervo de un centurión, capítulo 7. Una vez concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm, se encontraba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando ante Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, merece que se lo concedas, porque ama nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. A continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias, entonces él, llamando a 2 de ellos, los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?
En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos, y les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No, los que visten magníficamente y con lujo están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, de este es de quien está escrito: he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que prepara por delante tu camino. Les digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que les escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los juristas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Jesús juzga a su generación. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: les hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado canciones tristes y no han llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. La pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comiera con él y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y, poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Mujeres que acompañaban a Jesús, capítulo 8. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y, después de brotar, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de espinos, y creciendo los espinos con ella, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo, dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Explicación de la parábola del sembrador. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los espinos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija,
o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Miren pues como oyen, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que cree tener, se le quitará. El verdadero parentesco de Jesús. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podía llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca. La barca se anegaba y estaba en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué? Perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que se apaciguaron y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí, maravillados, pues, ¿quién es este que ordena a los vientos y al agua y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras, y el demonio le empujaba al desierto. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: Legión, porque había entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo en el monte. Le suplicaron que les permitiera entrar en ellos, y él se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos, y los cerdos se arrojaron al lago de lo alto del precipicio y se ahogaron. Viendo los que cuidaban los cerdos lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando junto a Jesús, encontraron al hombre del que había salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien había salido los demonios le pedía estar con él, pero lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Curación de una hemorroisa y resurrección de la hija de Jairo. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrara en su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y, postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado, y como al punto había sido curada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hija está muerta. No molestes ya al maestro. Jesús, que le oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó. Y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Misión de los 12, capítulo 9. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí, y si algunos no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Partieron pues, y recorriendo los pueblos, anunciando la buena nueva, y curando por todas partes. Herodes y Jesús. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él
Tomándolos consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida, pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno, y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado». Él les dijo: «Denles ustedes de comer», pero ellos respondieron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente». Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: «Hagan que se acomoden por grupos de unos 50». Lo hicieron así, y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Profesión de fe de Pedro. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado». Les dijo: «¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?». Pedro le contestó: «El Cristo de Dios». Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Primer anuncio de la pasión. Dijo: «El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día». Condiciones para seguir a Jesús. Decía a todos: «Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles». Próxima venida del reino. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaba con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: «Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él, y de pronto empieza a dar gritos, le hace retorcerse echando espuma, y difícilmente se aparta de él, y le deja molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Respondió Jesús: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo». Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: «Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velando su sentido de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. ¿Quién es el mayor? Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo: «El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre ustedes, ese es mayor». Empleo del nombre de Jesús. Tomando Juan la palabra, dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros». Pero Jesús le dijo: «No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está por ustedes». 4. La subida a Jerusalén. Mala acogida en un pueblo samaritano. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Al verlos, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero volviéndose, le reprendió y se fueron a otro pueblo.
Exigencias de la vocación apostólica. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 72 discípulos, capítulo 10. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de las mies que envíe obreros a su mies. Vayan. Miren que les envió como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan, primero, paz a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa, en la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que haya en ella, y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que, sentados con vestido de penitencia y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar. Hasta el abismo te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿De qué deben alegrarse los apóstoles? Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. El Evangelio revelado a los sencillos, el Padre y el Hijo. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Privilegio de los discípulos. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El gran mandamiento. Se levantó una jurista y dijo, para tentarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle, tuvo compasión, acercándose. Vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Marta y María, yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.
El Padre Nuestro, capítulo 11. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. El amigo inoportuno les dijo también: si uno de ustedes tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle, y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos, les aseguro que si no se levantan a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Eficacia de la oración. Yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre ustedes que, si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Sí, pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús y Belzebul. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la gente se admiró, pero algunos de ellos dijeron: ¿por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios? Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo, pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre la otra. Sí, pues también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Porque dicen que yo expulso los demonios por Belzebul. Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros, pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Intransigencia de Jesús. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. La verdadera dicha. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El signo de Jonás. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. 2. Logia sobre la lámpara. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si, pues, tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Contra los fariseos y juristas. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró pues y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos. El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tengan, y entonces todo será puro para ustedes. Pero ay de ustedes los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes los fariseos, que aman el primer asiento en las sinagogas, y que se les saluda en las plazas. Ay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los juristas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también os injurias a nosotros. Pero él dijo: hay también de ustedes los juristas, que imponen a los hombres cargas intolerables, y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos.
Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron, y ustedes erigen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes, los juristas, que se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes, y a los que están entrando se lo han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando, con insidias, cazar alguna palabra de su boca. Hablar francamente y sin temor, capítulo 12. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las azoteas. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Si les repito, teman a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman. Valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare en favor mío ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará en su favor ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. No acumular riquezas. Uno de la gente le dijo: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo: miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, esta no le garantizan la vida. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Abandonó en la providencia. Dijo a sus discípulos: por eso les digo, no anden preocupados por la vida, qué comerán, ni por el cuerpo, con qué vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. Cuanto más vale ustedes que las aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Sí, pues no son capaces ni de lo más pequeño. ¿Por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su reino, y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vender los bienes y hacer limosnas. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran. Un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Estar preparados para cuando vuelva el Señor. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sea como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga a medianoche o a de madrugada. Si los encuentra así, dichosos ellos. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujeraran su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le castigará severamente,
y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merece azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Jesús ante su pasión. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y ¿cuánto desearía que ya hubiera prendido? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿qué angustiado estoy hasta que se cumpla? Jesús causa de disesión. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Las señales de los tiempos. Decía también a la gente, cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen, hará calor, y así sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no interpretan pues este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al carcelero, y el carcelero te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Invitación a la penitencia, capítulo 13. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, se lo aseguro, y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. ¿O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Silo y los mató? ¿Piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro, y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Parábola de la higuera estéril. Les digo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Curación en sábado de la mujer encorvada. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hace 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre tu enfermedad. Y le puso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, decía a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días a curarse y no en día de sábado. Le replicó el Señor, hipócritas, ¿no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o a su burro para llevarlo a brevar? Y ya esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día de sábado? Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Parábola del grano de mostaza. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. La puerta estrecha, reprobación de los judíos infieles y vocación de los gentiles. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando. Mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están afuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos, y les responderá, no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado nuestras plazas. Pero les volverá a decir, no sé de dónde son, retírense de mí todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes les echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Herodes, el astuto. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy, mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Apóstrofe a Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina sus polluelos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa. Les digo que no me volverán a ver hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor.
Curación de un hidrópico en sábado, capítulo 14. Sucedió que un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando. Había allí, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los juristas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Elección de asientos. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú y, viniendo el que los invitó a ti y a él, te diga, deja el sitio a este y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Elección de invitados. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Los invitados que se excusan. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego, me dispenses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego, me dispenses. Otro dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo, señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el señor al siervo, sal a los caminos y cercas, y yo obligo a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Renuncia a todo lo que se ama. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Renuncia a los bienes. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo, ¿este comenzó a edificar y no pudo terminar? ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. No perder la eficacia. Buena es la sal, mas si también la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para la basura. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las 3 parábolas de la misericordia, capítulo 15. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este acoge a los pecadores y come con ellos? Entonces les dijo esta parábola. La oveja perdida. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y, llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La dracma perdida. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Pues les digo que, del mismo modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo perdido y el hijo fiel. El hijo pródigo dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que él envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido este hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, ¿has matado para él el novillo cebado? Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El administrador infiel, capítulo 16, decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿Qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: Toma tu recibo y escribe 80. El señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Buen uso de las riquezas. Yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar, lo reciba en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Si pues no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Contra los fariseos, amigos de las riquezas, estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él, y les dijo: Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, por lo que es estimable para los hombres, es abominable ante Dios. Al asalto del reino. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todo emplea la violencia frente a él. Perenidad de la ley. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que caiga una coma de la ley. Indisolubilidad del matrimonio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. El rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y un pobre llamado Lázaro que, echando junto a su portal cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. El escándalo, capítulo 17. Dijo a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden, pues, con cuidado. Corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, lo perdonarás. Poder de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera: Arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Servir con humildad.
¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando regresa del campo, le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y, postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque, miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. El día del Hijo del Hombre. Dijo a sus discípulos, días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán, y les dirán, véanlo aquí, véanlo allá, no vayan ni corran detrás, porque, como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos, y, de igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho. Al uno tomarán y al otro le dejarán. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les respondió, donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. El juez inicuo y la viuda importuna, capítulo 18, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor, oigan lo que dice el juez injusto, pues, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? El fariseo y el publicano. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús y los niños. Le presentaban también los niños pequeños para que les tocara, y al verlo, los discípulos les reprendían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. El hombre rico. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Peligro de las riquezas. Al verlo, Jesús dijo: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: ¿y quién se podrá salvar? Respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recompensa prometida al desprendimiento. Dijo entonces Pedro: ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Tercer anuncio de la pasión. Tomando consigo a los 12, les dijo: miren que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. Le entregarán a los gentiles y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle, le matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendían nada de esto, no captaban el sentido de estas palabras y no entendían lo que decía. El ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Zaqueo, capítulo 19. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ¿ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador? Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Parábola de las minas. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la autoridad real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijera: no queremos que ese reine sobre nosotros. Cuando regresó, después de recibir la autoridad real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quítenle la mina y désenla al que tiene las 10 minas. Le dijeron: Señor, tiene ya 10 minas. Les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a esos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. 5. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Entrada mesiánica en Jerusalén. Y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Betfage y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar, encontrarán un burrito atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan? Dirán esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el burrito, les dijeron los dueños:
¿por qué desatan el burrito? Ellos les contestaron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el burrito hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino, cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús aprueba las aclamaciones de sus discípulos. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió, les digo que si estos se callan, gritarán las piedras. Lamentación sobre Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Expulsión de los vendedores del templo. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Jesús enseña en el templo. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Controversia sobre la autoridad de Jesús, capítulo 20. Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió, también yo les voy a preguntar una cosa, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirán, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron, pues que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los viñadores homicidas. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le dieran una parte del fruto de la viña. Pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon, lo insultaron y lo despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero también a él lo malhirieron y lo echaron. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten. Pero los labradores al verlo se dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo, para que la herencia sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará ahora con ellos el dueño de la viña? ¿Vendrá, dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros? Al oír esto dijeron, Dios no lo quiera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo, pues, ¿qué es lo que está escrito? ¿La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes comprendieron que aquella parábola había sido dicha para ellos y trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo del pueblo. El tributo debido al César. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, del César. Él les dijo, pues bien, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y, maravillados por su respuesta, se callaron. La resurrección de los muertos. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Cristo, hijo y señor de David. Les preguntó, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué David mismo dice en el libro de los Salmos,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Los escribas, juzgados por Jesús, dijo luego a sus discípulos, de modo que lo oyó todo el pueblo: guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. El óbolo de la viuda, capítulo 21. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí 2 moneditas, y dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Este, en cambio, ha echado de lo que necesita, todo lo que tenía para vivir. Discurso sobre la ruina de Jerusalén. Introducción. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: de esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas esas cosas están para ocurrir? Señales precursoras. Él dijo: miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y cárceles, y les llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio. Propongan pues en su corazón no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Con su perseverancia salvarán sus almas. Asedio de Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de la ciudad, que se alejen; y los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. La catástrofe y el tiempo de los gentiles. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Parábola de la higuera. Les añadió una parábola: miren la higuera y todos los demás árboles. Cuando ven que echan brotes, saben que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estar alerta para no ser sorprendidos. Cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre ustedes, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estén en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengan fuerza, logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Los últimos días de Jesús. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. 5. La pasión. Conspiración contra Jesús y traición de Judas. Capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarlo, sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que lo comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua.
La cena pascual. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no lo comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Institución de la Eucaristía. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Anuncio de la traición de Judas. Miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ¡ay de aquel por quien es entregado! Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. ¿Quién es el mayor? Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores, pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve, porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Recompensa prometida a los apóstoles. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó: te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. La hora de combate decisivo. Y les dijo: cuando los envié sin bolsas, sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada. Les dijo: pues ahora, el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y se compre una espada. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. En el monte de los olivos salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas suplicaba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Prendimiento de Jesús. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un salteador han salido con espadas y palos? Estaba yo todos los días en el templo con ustedes y no me pusieron las manos encima, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Negaciones de Pedro. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no lo conozco. Poco después le envió otro y dijo: ¿tú también eres uno de ellos? Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante, oye el gallo, me habrás negado 3 veces. Y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Primeros ultrajes. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y, cubriéndole con un velo, le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Jesús ante el Sanedrín. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió: si se lo digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: ustedes lo dicen, yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Capítulo 23. Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato.
Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, ningún delito encuentro en este hombre, pero ellos insistían diciendo, solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo y, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Jesús ante Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. De nuevo Jesús ante Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo, me han traído a este hombre como alborotador de pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusan, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo, con la intención de librar a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo, pero, ¿qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que había pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. Camino del Calvario. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres, que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caiga sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. La crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Jesús en la cruz ultrajado. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. El buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era ya cerca de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. Después de la muerte de Jesús, al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo, y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo estas cosas. Sepultura de Jesús. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, le envió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado, en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto.
7. Después de la resurrección, el sepulcro vacío, mensaje de los ángeles. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Los apóstoles no creen a las mujeres. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. Y las demás que estaban con ellas, pero ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Pedro en el sepulcro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú, el único residente en Jerusalén, que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y los hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo además de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Aparición a los apóstoles. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Últimas instrucciones a los apóstoles. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. La ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.